Voy a hablar sobre la teoría de las series complementarias de Freud, que no es más que una forma de entender cómo se construye la enfermedad psíquica a lo largo del tiempo y qué factores influyen en ella. Freud planteaba que los síntomas de la enfermedad psíquica no surgen por un solo factor ni por un hecho aislado, sino que emerge cuando dos series de condiciones se encuentran y se potencian, que son las series complementarias. La primera serie corresponde a todo lo constitutivo y temprano del individuo: la fragilidad del yo, las experiencias infantiles, las carencias afectivas, los traumas precoces y la forma como se organiza la realidad interna en los primeros años de vida. Todo eso crea una predisposición que, si bien no determina, sí deja al sujeto más vulnerable a ciertos modos de enfermar. La segunda serie corresponde a todo lo que ocurre en el presente: los rechazos, las pérdidas, humillaciones, presiones emocionales, algunas situaciones que impactan directamente las zonas sensibles de la historia del sujeto. Y esos hechos actuales funcionan como disparadores sobre heridas internas que ya estaban desde la infancia. No crean el problema desde cero, sino que lo reactivan en algo que ya estaba inscrito en la estructura de la persona desde muy temprano. El punto crucial de esta teoría es que la enfermedad aparece solo cuando ambas series se encuentran, cuando una fragilidad que viene del origen se cruza con un acontecimiento actual que toca esa misma herida. En el caso de Arthur, para su primera serie, encontramos que él crece con una constitución frágil. Su mamá era una persona negligente, no tenía una figura paterna, vivió episodios de maltrato que su mamá se negaba a aceptar. Ese ambiente dejó su yo débil y muy dependiente de lo que su mamá le decía o imaginaba, porque la señora también tenía conductas patológicas en las que inventaba cosas y se las hacía creer a él. Desde niño tenía una tendencia a refugiarse en su propio mundo interno. Su identidad también se formó sobre una mentira, porque la mamá tenía la fantasía de que Thomas Wayne era su papá, y esa era la idea que lo sostenía. El trauma físico temprano dejó secuelas, porque con un tema de un golpe en la cabeza él tuvo una afectación de una parte de su cerebro, y eso, sumado a la fragilidad emocional, afectó la capacidad para modular la risa y las emociones intensas. En la segunda serie, que es ya en la actualidad, vemos cómo los hechos actuales reactivan esos traumas infantiles. Cada vez que alguien los rechaza, él revive la misma sensación de abandono que tuvo en la infancia, y su contacto con la realidad se va desestabilizando. Experiencias de soledad, de humillación, van despertando todos esos vacíos afectivos que él ya tiene, y su mente responde con escenas imaginarias compensatorias. Cuando él descubre que su realidad es una mentira, se derrumba todo ese sostén simbólico que lo mantenía funcionando. Y el punto de quiebre ocurre en el ataque en el metro. Cuando los hombres lo golpean, su cuerpo recuerda todo ese abuso que sufrió en la infancia, y esta vez pues simplemente no puede soportarlo y responde con violencia extrema, que funciona como una descarga y una ruptura del yo. Muy buenas noches, mi nombre es Jenis Duque. En esta ocasión quisiera compartir con ustedes una pequeña parte de la vida de Arthur. Arthur es un individuo marcado por un pasado traumático, abandono, maltrato y la constante negación de su identidad. Su risa incontrolable, aislamiento y fantasía son manifestaciones de impulsos y emociones reprimidas, deseos inconscientes de ser visto y valorado. Sabemos que en la vida de Arthur, él fue un niño que fue abusado y maltratado, y esto le ocasionó un trauma que, a pasar el tiempo, a llegar a la adultez, Arthur empieza a todas esas cosas que tenía reprimida, y toda esa ira y todo ese dolor por el abandono y todo lo que su madre le hizo, empieza pues a ocasionarle daño a las demás personas y a hacer cosas malas.
Represión y negación a la máscara del buen hombre. Arthur reprime el dolor, ira y sentimiento de abandono, intentando mantener una imagen de normalidad y una risa forzada. Utiliza mecanismos de defensa como represión y la negación, la formación y formación reactiva. Sin embargo, al descubrir las mentiras sobre su madre, enfrentar el rechazo social, todo lo reprimido emerge. En una parte de la historia de Arthur podemos ver que Arthur quería como aparecer en un show y pues no lo logra y esto le causa como una frustración al ver el rechazo de la gente y que no tenía como la aceptación que pronto él pensaba que iba a tener. Entonces todo esto más lo que él ya había sufrido en la niñez y todas estas cosas que tenía, digamos, en su ser, eso que tenía guardado porque quería como mostrar, no quería mostrar las cosas como eran, sino que las guardaba. Pues todo esto hace que Arthur saque todo eso, digamos así, como ese demonio dentro de él y empieza a hacer cosas malas y empezar a dañar a los demás y empieza pues, a matar personas y todo esto. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Soy Francisco León del grupo de enfoque psicoanalítico y a mí me ha tocado los puntos de mecanismos de defensa, reacción de Arthur ante el rechazo y en el aparato psíquico. Entonces empezamos con mecanismos de defensa como análisis de comportamiento defensivo ante el trauma. Entonces acá tenemos aislamiento y sublimación. ¿Qué podemos entender sobre el aislamiento y el retraimiento? Bueno, Artus que se mantiene sobre un lenguaje no verbal, se retrae como un individuo solitario, que también utiliza como mecanismo de aislamiento para evitar abuso constante y rechazo hostil de su entorno social. Entonces, eso lo conlleva también a una sublimación fallida, o sea, por ejemplo, él intenta canalizar, sublimar su dolor y ese afecto a través de su profesión como payaso o aspiración a comediante. Este mecanismo falla debido a su incapacidad para conectar socialmente y, constan- y al constante desprecio que recibe. Esto nos lleva a un delirio como neorrealidad. Acá como podemos observar en imagen, esto, pues como nosotros vimos en la película, hace parte de una escena, pero pues dentro de la cabeza o del psique de Arthur es algo totalmente que él lo ha creado él mismo, pero en la vida real es algo que no, que nunca sucedió. Entonces, eso es lo que, ¿qué es lo que ocasiona esto? Bueno, esto se origina que Arthur desarrolla delirios complejos, como su relación con inexistente con su vecina y su transformación en el Joker. Entonces, desde la perspectiva freudiana, lo psicótico compensa lo insoportable, pérdida de la realidad, creando una neorrealidad, o sea, como una opción a las cosas y a sus deseos que él quiere. O sea, esta nueva realidad se diseña para estar en sintonía con los deseos profundos del ello. También acá podemos ver en el siguiente punto la reacción ante la frustración. Entonces, acá podemos ver una imagen de Joker disparando por primera vez su arma. Esto es lo que fue ocasionado por una violencia reactiva, ah, por todos los años de frustración acumulados, de abusos de las personas hacia él, de ser pisoteado socialmente por las demás personas y no ser reconocido por, por la vida social. Entonces, acá Arthur transita de víctima a victimario como respecto a frustración acumulada, como podemos observar acá en la imagen. También tenemos un punto de quiebre. Este punto de quiebre se realizó al recibir una brutal golpiza cuando estaba en el metro, que estaba tratando de defender a una chica de unos
de unas personas que estaban tratando de humillarla, de sobrepasarse con ella. Entonces ahí recibe una brutal golpiza y él llevaba un arma que se le había a un compañero, entre comillas, del trabajo y dispara cruzando el umbral moral irreversible. ¿Esto qué lo ocasiona? Esto lo ocasiona por primera vez, experimenta placer y una sensación de control al ejercer violencia. Surge una indiferencia ante el acto criminal, marcando el inicio de un patrón de personalidad antisocial. Bueno, el aparato psíquico, el yo, perdón, el ello, el yo y superyo en así que Arthur. Entonces, en el ello, ¿qué podemos encontrar en el ello? El ello es como el punto principal o el punto ser más animal de todas las personas. Por ejemplo, acá encontramos el principio del placer, que promueve un pensamiento negativo visceral sobre la injusticia de la vida. Acá, otro punto del ello es las demandas negadas. Surgen necesidades básicas insatisfechas, como un anhelo profundo de afecto paternal o una mínima decencia humana. También esto conlleva a la liberación. Al matar en el metro, el ello manifiesta su satisfacción bruta, liberando la tensión de abusos acumulados sin filtro moral. En pocas palabras, el ello es su ser más animal o su ser más que no tiene riendas, o sea que anda a riendas sueltas dentro de su vida social, o sea, no tiene ni peso moral, ni ético, ni nada. O sea, simplemente él está ahí frente a sus deseos y a sus placeres. Acá tenemos el yo, que es el mismo ego. Acá eso se realiza por parte de una función distorsionada al intentar satisfacer al ello mediante un proceso secundario, pero de forma distorsionada. ¿Cómo hace esto Arthur? Bueno, a través de la búsqueda de justicia o matando a quienes considera equivocados. ¿Dónde pierde la realidad? Se caracteriza por la incapacidad de diferenciar entre la realidad interna y externa, dando paso a delirios. Entonces, ¿en qué momento vamos a obtener un colapso? Es cuando pierde el soporte social o, entre comillas, los servicios de salud, eh, al no tener como este apoyo por parte de otra persona o un tercero, los traumas se desbordan y el yo falla definitivamente en distinguir la fantasía de la realidad. El super yo o el mismo superego. El colapso moral del super yo que actúa principalmente como restrictivo, o sea, es el que controla sus pensamientos más éticos, de que deciden qué hacer y qué no hacer y qué está bien y qué no está bien para su propio bienestar físico y mental. Entonces se desmorona este principio cuando la mamá, al recurrir ser amorosa y comprensiva con él, descubre la traumática verdad sobre su pasado y su madre. Esa estructura moral se quiebra por completo. Entonces, ¿qué pasa en estos momentos? Se crea una nueva moralidad. Surge una nueva ética que justifica la violencia y el caos. El baile de la relajación es uno de sus ejemplos más claros, donde el cuerpo y su ser se encuentran en ausencia total del remordimiento y la victoria de los impulsos sobre la restricción. Después de ello, podemos observar su transformación más completa. En la disolución del yo y el super yo da paso al reinado del absoluto del ello, como lo observamos al final de la película, donde él se encontraba prácticamente siendo el Joker completamente, dando como su personaje más profundo y más animal dentro de la sociedad. Vale, muchísimas gracias. Doy continuidad a mi compañero. Hola, mi nombre es Natalia Sepúlveda y yo voy a responder las dos últimas preguntas, que son, ¿qué traumas marcan la historia de Arthur? Para entender el personaje, primero debemos que mirar su historia de vida. Arthur no tuvo una infancia normal y creció en un ambiente marcado por el abuso, la negligencia y el abandono emocional. En la película,
nos revela que él fue adoptado y que su madre, Penny Fleck, nunca le brindó un vínculo afectivo seguro. Peor aún, ella permitió que su pareja sentimental lo maltratara cuando él tan solo era un niño. Esta información se confirma cuando Arthur lee el expediente de su madre psiquiátrica. ¿Qué características tiene o qué manifestaciones se ven en la vida adulta de él? En su vida adulta, estos traumas se hacen visibles en muchos aspectos de su personalidad. Uno de los más característicos es su risa incontrolable, que no es risa de felicidad, sino una reacción emocional normal, ya que lo hemos visto incluso sufrir mientras se ríe, como en la escena del bus al inicio de la película. Desde el psicoanálisis, esto se puede entenderse como un síntoma corporal. Es el cuerpo hablando por él, expresando el dolor que Arthur no ha podido verbalizar. También vemos ese aislamiento social, la dificultad para relacionarse, la baja autoestima y el sentimiento constante de no pertenecer. Arthur vive buscando un reconocimiento y un afecto, pero la sociedad siempre lo rechaza. Lo que se repite exactamente en la experiencia que tuvo en su infancia. Además, mantiene una relación muy dependiente de su madre, como si necesitara aferrarse al único vínculo emocional que tiene, incluso aunque ese vínculo no sea sano y se llene todo de mentiras. Ahora vamos a hablar de qué desencadena el cambio al Joker. El punto del quiebre ocurre cuando Arthur descubre la verdad sobre su historia personal. Cuando se encuentra el expediente, se entera que su madre le mintió durante toda su vida y que no era hijo biológico y que en realidad él fue víctima de abuso en la infancia. Esta verdad destruye por completamente la identidad que él tenía. Es un momento devastador porque él se derrumba en la única estabilidad que él conocía. Ahí es cuando podemos ver cómo todo ese dolor reprimido empieza a salir y su comportamiento comienza a volverse más impulsivo y más agresivo, desencadenando de la realidad. ¿Cuál es la ruptura del yo? Desde el psicoanálisis, en este momento, se puede llamarla una ruptura del yo. El yo de Arthur ya no puede sostener el peso de la verdad. Se quiebra, se desorganiza y pierde su estabilidad. En ese vacío aparece una nueva identidad que se hace llamar el Joker. El Joker no es solo un cambio de nombre, es una forma de liberar el dolor, de crear un personaje y no siente culpa, que no sufre, que no necesita la aprobación de nadie. Esta identidad funciona como una defensa extrema ante el trauma. Y cuando finalmente actúa como el Joker, el programa de Murray Franklin, ya no queda nada del Arthur anterior. Su forma de hablar, de moverse, de ver el mundo ha cambiado por completo.